Buenas tardes. Vamos a realizar esta práctica sobre población, en concreto de pirámides, atendiendo a las preguntas que nos plantea. Bueno, como veis, en primer lugar, tenemos dos modelos de pirámides, la de 1900 y la del año 2010, que corresponden a dos modelos diferentes de sociedad. Bueno, pero refiriéndonos a las preguntas concretas que nos plantea la práctica, empecemos por la primera. Dice, compare la población joven, es decir, la población de 0 a 14 años. Recordad que eso supone observar la base de la pirámide. Las barras de la pirámide, que recordad que la pirámide siempre te indica por colores las que corresponden a mujeres y hombres. Vamos a centrarnos en lo que nos pide la primera cuestión, que es el estudio de la población joven, es decir, esta barra, esta y esta, población de 0 a 14 años, tanto en un gráfico como en el otro. Bien, las diferencias, como podéis apreciar entre ambas, solo hay que observar las bases, son considerables. En el primero de ellos, en el gráfico, en la pirámide de población de 1900, esta población joven supone una base muy ancha del gráfico. Daros cuenta como la base de la pirámide es considerablemente más ancha que el resto de los grupos de edades. Como sabéis, las pirámides las dividimos en población joven de 0 a 14, población adulta hasta los 65 y población anciana de 65 en adelante. Bueno, al estudiar la población joven vemos que en el modelo de 1900 es un porcentaje considerable de dicha población. Atendiendo a las cifras, que en este caso en el primer gráfico es por tantos por cientos y en el segundo es por números completos, digamos, eso no nos importa porque lo que nos interesa es ver la dinámica que esta población tiene. Y aquí vemos que un 6%, casi un 6% de la población es menor de 15 años. Bueno, esto se debe en el modelo de 1900 a unas tasas de natalidad y fecundidad muy altas, lo cual es propio de un régimen demográfico antiguo, característico de la España de la época. En cuanto a la relación hombre-mujer, podemos ver que en este modelo casi no apreciamos diferencias. Si veis, el porcentaje de varones en este grupo de población joven es ligeramente superior al de mujeres, pero como veis prácticamente inapreciable, ¿no? Eso es debido a un fenómeno natural que sabéis que nacen más niños que niñas. Luego ya a partir de la década de los 20 pues empieza a igualarse hasta que en las edades adultas y sobre todo ancianas la superioridad en ese sentido de las mujeres es evidente, ¿no? Luego ya estudiaremos eso también. Bueno, respecto a la población joven del modelo de 2010, es decir, la población joven de 0 a 14 años del 2010, una vez estudiado y observado, podemos concluir en que la natalidad es baja. Evidente, ¿verdad? Mirad la diferencia que hay en esta base en relación a la otra base. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? Pues que la natalidad ha descendido drásticamente. Un fenómeno que el de la baja natalidad es un fenómeno sostenido en el tiempo, teniendo en cuenta que aquí estamos en el año 2010, un fenómeno que en España se mantiene desde los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, y que se va a recuperar levemente. Pensad que estamos en 2010 y eso es lo que refleja la pirámide. Se va a recuperar levemente, ¿veis? Aquí es donde está el mínimo. Hace 10, 12, 14 años. Los niños que ahora tienen esa edad. Luego ha ido subiendo un poquito, un pequeño incremento de la natalidad debido
a un pequeño repunte gracias a unos años de mejor economía en España y sobre todo también por la influencia de la inmigración que hubo en España a lo largo de esos años. La tendencia en adelante ha sido, con las diversas crisis económicas, la caída. Bien, esta pirámide del año 2010, al igual que la anterior, corresponde a un régimen demográfico antiguo, esta corresponde a un régimen demográfico moderno. Pero en la tercera cuestión, a qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una, explicaremos esta cuestión más en profundidad. Bueno, para concluir un poco la respuesta a la primera pregunta, podríamos establecer causas de por qué la población joven tiene estas características en uno y en otro modelo. En primer lugar, podríamos decir, refiriéndonos a la España de 1900, a la existencia de una alta natalidad, como sabéis, debido en primer lugar al alto porcentaje de población joven. Para que os hagáis una idea y por poner alguna cifra que ilustre, podríamos decir que cada mujer en edad fértil, es decir, el índice de fecundidad en esta época era de casi 5 hijos por mujer. ¿Por qué una natalidad tan alta? Bueno, pues la necesidad de una sociedad poco desarrollada, de base agraria, donde es muy importante que las familias cuenten con muchos miembros que puedan aportar a la economía familiar, más la alta mortalidad infantil, no lo olvidéis, castigaba duramente la mortalidad infantil y entonces se tenían muchos hijos también en el sentido de que bastantes morían siendo niños. La mortalidad infantil, os recuerdo que es la incidencia entre la población desde su nacimiento al año de edad. Y también pues por la necesidad de asegurarse por parte de los padres un futuro que ponían en manos de estos hijos, que serían los encargados de cuidar a los mayores en el futuro, como decimos. Bien, respecto al modelo de 2010, las causas de esta baja natalidad obedecen a aspectos como, en primer lugar, el nuevo papel de la mujer en la sociedad, con su incorporación masiva al mercado de trabajo, los problemas económicos, el uso generalizado de métodos anticonceptivos, cosa que, por supuesto, no ocurre en el modelo de 1900, también los nuevos modelos de familia, etcétera. Cuestiones culturales también, en fin, diversidad de motivos que todos conocéis. De esta manera, la primera de las tres cuestiones quedaría resuelta. Si nos vamos a la segunda, nos plantea un interrogante parecido, pero en este caso centrándonos en la población anciana, es decir, la de 65 y más años en ambas pirámides. Lo primero que podemos apreciar es la diferencia en cuanto a población a partir de 65 en este modelo y población a partir de 65 en este modelo. Como podéis ver, se ha incrementado notablemente en un siglo el número de ancianos y ancianas, el porcentaje de este grupo de población. Bien, las diferencias, por tanto, a la hora de comparar, porque es lo que nos pide concretamente la pregunta, este grupo de población en ambas pirámides, está claro que las diferencias son considerables. Mientras que en el modelo de 1900 este grupo de población anciana es muy escaso, señal de una baja esperanza de vida, en el de la pirámide de 2010 ocurre justo lo contrario, con una esperanza de vida mucho mayor y además un aumento considerable en el número de ancianos y ancianas que existen en todos los tramos de edad a partir de 65 años. Por tanto,
el modelo de 2010 indica que estamos en una población envejecida y además de eso que contamos con una alta esperanza de vida, fruto todo ello de un alto nivel de desarrollo del país, los avances médicos y una importante infraestructura sanitaria, etcétera, entre otras causas. Esto, por otro lado, también conlleva una baja tasa de mortalidad, aunque hemos de tener en cuenta que si cada vez el porcentaje de población anciana es mayor, la tasa de mortalidad irá paulatinamente creciendo, como es lógico, ¿no? Bueno, la previsión, por tanto, en el sentido de responder a esta parte de la pregunta que me habla de las consecuencias en cuanto a la pirámide de 2010, podríamos decir que la previsión o las consecuencias que vemos en este modelo va a ser, en primer lugar, un progresivo envejecimiento de la población, lo que unido a las bajas tasas de natalidad no asegura el relevo generacional y con ello el sostenimiento del sistema de bienestar social que caracteriza a España. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Ya para concluir la respuesta a esta segunda cuestión. Bueno, en primer lugar, sería conveniente desarrollar políticas que incentiven la natalidad por parte de las administraciones, además de lo que pudiera aportar la inmigración. Bueno, vamos a referirnos a la tercera cuestión, donde nos pide, como veis, que identifiquemos los modelos de estructura demográfica correspondientes a cada una de las pirámides, explicando por qué optamos por ese modelo. Y podríamos decir que respecto a la primera, el modelo de 1900 corresponde a un régimen demográfico antiguo. El régimen demográfico antiguo, con altas tasas de natalidad y mortalidad, lo pongo aquí para que resulte más fácil, altas tasas de natalidad y mortalidad, y ello conlleva un crecimiento demográfico escaso, ¿no? Crecimiento demográfico escaso, o también al crecimiento demográfico le podemos llamar saldo vegetativo o crecimiento vegetativo, es decir, nace mucha gente, pero también muere mucha gente, por tanto el crecimiento es escaso. Bueno, el gráfico tiene un perfil progresivo y la forma de parasol. La forma de parasol, ¿de acuerdo? Bien, este modelo es propio, es característico de sociedades poco desarrolladas. ¿De acuerdo? Sociedades de base agraria, de carácter rural y con escaso desarrollo tecnológico y económico. Bueno, respecto a la de 2010, tenemos que corresponde, por contra, a un régimen demográfico moderno. Un régimen demográfico moderno, bajas tasas, por tanto, de natalidad y mortalidad. Y por consiguiente, también un crecimiento demográfico muy escaso e incluso nulo. Muy escaso o incluso nulo. Incluso podemos llegar a un crecimiento negativo o un decrecimiento debido a la
a conjugar estas tasas, estas bajas tasas de mortalidad que, como sabéis, van a aumentar, y unas muy bajas tasas de natalidad. Bien, tiene, por tanto, un perfil progresivo, regresivo, progresivo era la anterior, perfil regresivo, y forma de bulbo. Forma de bulbo. Es propia de países, de sociedades desarrolladas. Sociedades desarrolladas que acometen un progresivo proceso de envejecimiento, con una alta esperanza de vida y unas bajas tasas de natalidad por los motivos antes expuestos. ¿Cuáles serían esos motivos? Los recordamos: la incorporación de la mujer al mundo laboral, nuevas formas de vida, nueva cultura social respecto al matrimonio, la generalización de métodos anticonceptivos, retraso en la edad matrimonial. De alguna manera relacionamos la nupcialidad, es decir, la tasa de matrimonios, con la natalidad, porque aunque no sea una condición necesaria, las estadísticas nos dicen que un aumento de matrimonios conlleva un mayor número de nacimientos que si no se da tal aumento de matrimonios, ¿no? Erradicación, por supuesto, de la mortalidad infantil, porque ya afortunadamente la mortalidad infantil es inapreciable en España, etcétera. Y bien, con esto más o menos podemos concluir la respuesta a esta tercera cuestión. Y nada, espero haberos ayudado y ya sabéis, espero vuestras preguntas y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Venga, buenas tardes.